La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a una sesión más de Radio Humanismo 4 y 5, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Miércoles 29 de marzo del 2023, agradeciéndoles de antemano por la compañía, el tiempo y la preferencia a estas transmisiones, agradeciendo también los comentarios que hacen, las reacciones, las visitas y cuando comparten las transmisiones, por supuesto. Eso ha sido de verdad de bastante ayuda para que esto siga construyéndose y pues bueno, se agradece, ¿no? Para que los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Carlos Sánchez, formo parte del equipo de Radio Humanismo 4 y 5, del equipo de Clínica Humanista de Expansión y Rehabilitación de la Conciencia AC. Y pues bueno, soy psicoterapeuta, me dedico a la parte tanto terapia individual y grupal, de parte de entrada dentro de la Clínica Humanista de Rehabilitación. Y pues bueno, en Radio Humanismo se transmite los días martes, miércoles y viernes a partir de las 9:30, lo que son martes y viernes, y los miércoles a las 7:30 de la tarde. Disculpen, salvo momentos como este que, pues bueno, por una cuestión de un poco de fallas técnicas, bueno, se complica un poco. Pero fuera de eso, estamos aquí a la orden. Y pues bueno, la invitación, como es costumbre, o como lo ha sido hasta ahora, hacerle la invitación a integrarse al grupo Samadhi, que sesiona los días, es decir, los días lunes, miércoles y jueves, a partir de las 8:30 de la noche, en donde también se brindan terapias, también se realiza la experiencia espiritual, el trabajo de cuarto y quinto paso del programa de Alcohólicos Anónimos, que desde una perspectiva más inclinada al desarrollo humano, pues bueno, es un trabajo de autoanálisis de la personalidad y que está abierto al público en general. Realmente no es obligatorio que quienes realicen este trabajo pertenezcan a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Realmente, en un gran porcentaje, diría yo, de las personas que asisten a realizar su experiencia no son alcohólicos o no son pertenecientes a una agrupación. Entonces, pues bueno, la invitación es esa, está abierta al público en general, y a las transmisiones o sesiones que se hacen los días, igualmente lunes, miércoles y jueves a partir de las 8:30, igualmente aquí en la clínica. Las experiencias son cada mes, de hecho la próxima experiencia es este próximo 14, 15 y 16 de abril, y las juntas de preparación son lunes 3, miércoles 5, lunes 10, miércoles 13 y miércoles 12 y jueves 13 de abril. Y pues bueno, las juntas de preparación son aquí en la Clínica Humanista, y pues bueno, para que también sirve que de paso conocen un modelo de rehabilitación en cuestión de adicciones, y que es precisamente también otra de las invitaciones a conocer la Clínica Humanista, que está ubicada aquí en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, y que tiene sesiones familiares que se dan los días sábados de 1 a 3 de la tarde, esperando nos puedan acompañar. Estas juntas familiares también están abiertas al público en general y se abordan temas relacionados precisamente tanto obviamente al alcoholismo, a la drogadicción, como a la codependencia, y bueno, ese es parte del tema que vamos a tocar el día de hoy, el del alcoholismo como tal. Y también al adquirir, por supuesto, el material de Radio Humanismo 4 y 5, que son memorias USB, son que vienen con tres discos cada memoria. Temas como codependencia, personalidad adicta, límites, reglas y límites para los hijos, por supuesto, cómo prevenir el abuso sexual en la infancia, etcétera. Temas de todo para todos, por supuesto. Y bueno, ahorita que ya hay un poco más de personas, agradeciéndoles de antemano por la compañía, recordándoles que al compartir, reaccionar y comentar nos apoyan a que esto siga creciendo, y que nos acompañen también en el canal de Radio Humanismo 4 y 5, en el canal de YouTube, la página de YouTube, en donde están todas las transmisiones anteriores respectivas a precisamente los temas de desarrollo humano que aquí se imparten. Nos esperamos el próximo viernes también a la transmisión que se hace a las 9:30 con el maestro Roberto como titular. Y pues bueno,
Vamos a continuar. Ayer estuvo Alejandro precisamente dando el tema de duelo en la cuarta sesión, si no me equivoco, hablando respecto a las etapas del duelo, y se tocó una fuerte, o bueno, una que particularmente concibo como complicada en cierto sentido, que es la culpa y la aceptación, que pese a lo que se comenta en muchas ocasiones o a lo que se pudiera llegar a creer, en algunos casos diría yo suele ser la más compleja, ya que es un choque de realidad precisamente con la realidad de la ausencia, por así decirlo. Y quedó que la próxima sesión va a abordar la parte del alivio y el restablecimiento según el modelo de Robert Cavanaugh. Pues bueno, para que nos acompañen en las siguientes transmisiones. Y en esta ocasión, el día de hoy, ya entrando un poco más en materia, vamos a hablar sobre lo que es el alcoholismo, esa tan aberrante condición, podría decir, aberrante en el sentido de lo desagradable que son las consecuencias, por supuesto, en cuestión o referente a esta enfermedad, porque pese a lo que pueda llegar a creerse también, es concebida, por lo menos por la Organización Mundial de la Salud, no cualquier institución, por supuesto, como una enfermedad mundial. Es ya, de hecho, pues bueno, considerado inclusive como una pandemia a nivel social, en cuestión internacional o mundial. Y es que la cuestión es que muchas de las veces, y por eso lo hago tanto énfasis en esta parte, porque de algunas personas sigue estando la creencia de que el que bebe porque quiere, o digo en palabras más burdas, se hace güey, ¿no? Lo he escuchado así de algunas familias, por ejemplo, o familiares de algunos pacientes, y en general, fuera de la clínica o el contexto de la clínica, algunos siguen teniendo esa idea, ¿no? Que el bebedor, obviamente el alcohólico en ese sentido, el que tiene una problemática, bebe porque le gusta o porque simplemente no sabe o no quiere confrontar sus problemas, ¿no? Otra referencia que se da respecto al alcoholismo es que el que bebe y llega a las circunstancias que llega por una situación pues de gusto. De ahí he escuchado también esta misma referencia sobre el que sufre porque quiere. Creo que en el caso muy específico del alcohólico es de entrada mencionaría, y sin meterme todavía tanto, una indefensión hacia el cómo resolver los conflictos en su vida cotidiana, por ejemplo, una ausencia de ciertas herramientas o habilidades, de ahí la falta de responsabilidad hacia sus compromisos, de una ausencia de sí mismo, me atrevería a decir también, en el sentido de una de las causas, por ejemplo, y tocándolo muy superficialmente, referentes al consumo, es la ausencia de una autoestima saludable. La persona entonces tiene una tendencia hacia la búsqueda de la pertenencia, la búsqueda del reconocimiento en entornos de amistades, por supuesto, y principalmente. Sin embargo, hay otros aspectos que también dejan mucho que ver del alcohólico, ¿no? Digo, al final es todo un tema en ese sentido, y precisamente es lo que vamos a abordar en esta ocasión. En este momento, por ejemplo, parte de lo indispensable es definir al alcoholismo como lo que es una enfermedad. Pero, sin embargo, no es una enfermedad obviamente viral, no quiero ser tan burdo ni simplista. Me refiero, no es algo que se quite de la noche a la mañana, y algo que también es importante contemplar de inicio es que no es una enfermedad que se cure. De hecho, el alcoholismo como tal, al ser considerada una enfermedad, también está considerada como una enfermedad progresiva y crónica y progresiva. Al hacer la alusión de lo crónico, hace referencia al tiempo o a la duración de esta condición. Realmente, insisto, no es algo que se cure. En Alcohólicos Anónimos lo dicen de esta forma, ¿no? Palabras más, palabras menos. Una vez alcohólico para toda la vida. Y como una cuestión progresiva, alude más al aspecto de que realmente no es como que se estanque, o no es como que se quede en un punto o en un nivel de su consumo. Es muy, muy sonado, muy común el hecho de ver alcohólicos que empezaron como bebedores sociales, que es algo, de hecho, como una referencia general. Se hace mención de que aquel bebedor social es aquel que bebe en una fiesta, bebe esporádicamente, bebe en dosis reguladas o controladas, por lo que podría ser, por ejemplo, 1 o 2 copas. Puede socializar con y sin consumo.
algo que un alcohólico ya crónico o un alcohólico como ya diagnosticado, por decirlo de esa forma, no puede hacer. Sus condiciones dentro de su propia persona y la enfermedad como tal no se lo facilitan. El alcohólico entonces también es aquella persona que tiende a la compulsión. De hecho podría describirse como una conducta obsesiva compulsiva. La obsesión, por ejemplo, en una forma de referenciarlo muy simple, la obsesión hace referencia a los pensamientos recurrentes que se tienen. Una vez metida la idea del consumo, es muy complicado, no es imposible, me retracto de esa parte. Es muy complicado poder eludir un pensamiento que ya está impregnado en la psique, es decir, llegan inclusive en momentos totalmente fuera del contexto. La persona podría estar, no sé, saliendo con sus familiares, estando lavando los trastes, no lo sé, en una actividad totalmente cotidiana, en el trabajo mismo y demás, y llega el pensamiento de forma intrusiva. Aquí la complicación es que ese pensamiento, podría decir de forma muy genérica, se enquista, y entonces eso es lo que hace que se vuelva repetitivo. La parte de la obsesión como pensamiento a veces puede tener que ver influido, más bien en algunas ocasiones está influido por el aspecto social o el aspecto entorno. Obviamente, de momento comento una situación en donde el contexto no tiene nada que ver en la influencia del pensamiento sobre la persona. Traducción: lavar los trastes no tiene nada que ver con el beber. El estar en el trabajo, dependiendo obviamente de qué trabajo, no tiene nada que ver con el beber. En el estar en la convivencia con la familia, en una comida familiar, por ejemplo, no tiene nada o no tendría necesariamente que ver con el beber. Sin embargo, la persona es, insisto, cuando le llega este pensamiento intrusivo y de forma obsesiva. ¿Qué pasa cuando es el entorno el que contribuye a esas ideas? Bueno, tiene que ver con las memorias que se generaron referentes hacia el consumo. Por ejemplo, algunas personas que ya hemos, me incluyo por supuesto, estado en entornos de consumo, entiéndase por ejemplo una fiesta ya sea familiar, y hasta un bautizo, porque de repente me parece risible en cierto sentido cuando algunos pacientes, por ejemplo, hacen preguntas como: ¿y si puedo ir a una fiesta aunque sea de un bautizo, por ejemplo, o una fiesta infantil? Y la realidad, por lo menos en algunos entornos, muy frecuentemente realmente es que las fiestas infantiles terminan por ser fiestas de infantiloides. No pretendo ser violento ni agresivo, me refiero a que las fiestas de los niños terminan por ser el pretexto perfecto para que se embriaguen los adultos, tanto como hombres como mujeres. Desafortunadamente, y eso como un dato también añadido, es el hecho de que el alcoholismo ya ha tenido auge, o más bien ha tenido presencia desde tiempos remotos, o desde hacía ya bastante tiempo. La cuestión es que mucho tienen que ver factores como la publicidad, por supuesto, y algunos otros factores que contribuyen a que sea visto de una forma más aceptable. Realmente el consumo de alcohol se ha visto en entornos como los negocios, por ejemplo, las reuniones familiares, aspectos sociales cualquiera, no necesita ser realmente una situación especial. Esto de las celebraciones, bueno, hay quien tiende a amenizar, por decirlo de alguna manera, en ciertos contextos, como lo puede ser una buena noticia, ¿no? Una noticia agradable. El brindis en las cenas de Navidad, eventos y fechas significativas suelen también estar acompañados y es por eso que en parte considero de manera muy particular, y tomando en cuenta que esto es un punto de vista, el hecho de, pues es parte de esto, creo que lo que genera mayor resistencia a verlo como una problemática para quien ya la tiene. Porque de alguna forma su comentario suele ser: es que todo el mundo bebe, por ejemplo, o es algo que todos hacemos, es algo que todos hacemos en fiestas. La cuestión es que en muchas de las ocasiones, creo que inclusive a veces ni siquiera radica en cuánto bebe la persona, sino el cómo se pone cuando bebe. He conocido de algunos alcohólicos, por ejemplo, que beben en ocasiones realmente esporádicas, hablando de meses de separación, y que se respaldan sobre esa creencia, ¿no? El hecho de: yo no lo hago cada fin de semana, no lo hago cada tercer día, lo hago cada 4 o 6 meses aproximadamente. Y a veces es cuestionar realmente algo que yo he mencionado en algunas ocasiones, tanto con pacientes y
bueno, y familias inclusive, es el hecho de no me creas a mí, o sea, no me crean a mí en cuestión de lo que yo pudiera decir en ese sentido. Más bien es una invitación a cuestionarlo o a observarse dentro de las propias consecuencias que ha tenido la persona. En el caso de este bebedor, por ejemplo, que tiene un tiempo prolongado de consumo, o más bien un tiempo de consumo en consumo, hay una gran diferenciación en tiempo, basta con preguntar, por ejemplo, cuáles son las consecuencias que tienes en esas ocasiones que sí bebes. De repente hay quien se menciona como una persona que pierde el control en cuestión, por ejemplo, por la violencia, por los desfiguros que hace, porque tiende al llanto exacerbado o descontrolado, porque se pierde. Hay quien, y esto también pudiera parecer algo, no sé si increíble, por lo menos irrisible, el que una persona pueda experienciar lagunas mentales aún sin tener un consumo crónico. Y es que estas consecuencias, las lagunas mentales, para entrar un poco más en jerga, hace alusión a cuando la persona pierde lapsos de tiempo, o más bien pierde lapsos de su memoria en tiempo en el transcurso de su consumo. El típico, no sé cómo llegué aquí, no me acuerdo qué hice, que en algunas ocasiones sí puede ser derivado del consumo y otras tantas creo que conviene no acordarse de ciertas cosas. Pero bueno, eso es unas lagunas mentales, ¿no? Cuando la persona pierde determinados lapsos de memoria con respecto al consumo o el tiempo que estuvo en la fiesta, por ejemplo. La cuestión es que esa es una consecuencia que, según, por ejemplo, la tabla de alcoholomanía, si no mal recuerdo, ya se encuentra en uno de los niveles más altos de esta tabla, precisamente. Y la cuestión es que, aunque ya está en una etapa avanzada, o podría decirse que una persona que experimenta lagunas mentales ya está en un consumo avanzado, no necesariamente tiene que ser así. ¿Qué quiere decir con esto? Personas que van iniciando su consumo debido a características personales, vaya, de su propia persona, de su propia genética, inclusive me atrevería a decir, son más susceptibles o vulnerables, por decirlo de alguna manera, a incidir en ciertas consecuencias. Algo también muy sonado, por lo menos en el argot de las adicciones, es el que una persona, sin darse cuenta, pase esa línea tan delgada que hay entre el consumo, el uso de una sustancia, en este caso el alcohol, el uso del alcohol y el abuso del mismo. Por supuesto no es tan estricta la línea en cuestión de a una persona que en una ocasión, en su edad adulta, por ejemplo, entiéndase desde los 20 en adelante, quizá haya hecho uso del alcohol y se sobrepasó, no significa que esa persona por esa sola ocasión sea alcohólico. Sin embargo, si esa conducta o ese comportamiento se repite en tiempos otros o en diferentes ocasiones, pues bueno, ya está hablándose de pues, una situación problema, una conducta problema. Dentro de los síntomas y las características que puede presentar un alcohólico se encuentra, me atrevería a decir, por ejemplo, en las que tiene previo al consumo, durante el consumo, en la abstinencia del consumo y cuando está en el proceso de rehabilitación. Ya anteriormente, por ejemplo, hablábamos sobre las etapas de cambio que propone Carlos Di Clemente y James Prochaska. Esas etapas que empieza con la precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantenimiento y reincidencia o recaída. Ya mencionábamos anteriormente ese modelo. Está hablando pero del proceso de rehabilitación o de lo que implica de cuando la persona ya tiene una problemática a cuando se da la reparación o el restablecimiento de la reintegración, vaya, de la persona al contexto. Lo que yo estoy mencionando en este momento hace más alusión a que hay síntomas que se prevén cuando la persona todavía no tiene un problema, a cuando ya está bebiendo en exceso, por ejemplo, cuando se habla de un proceso de rehabilitación y cuando se llega a la, digamos, asimilación tanto de la enfermedad como de la reinserción social. Y es que en algunas ocasiones he escuchado muy comúnmente, me atrevería a decir, si hubiera sabido que mi familiar estaba teniendo comportamientos, o bueno, que estaba teniendo problemas con la bebida, por ejemplo, y voy a ser muy enfático con el alcohol,
ya quizá en otro momento, y que no va muy diferente a lo que es la adicción hacia sustancias otras, alcohol, marihuana, cocaína, etcétera. O sea, no va tan fuera de lo mismo. Aquí la cuestión es, voy a ser más enfático hacia el alcohol pues bueno, porque así es el tema, ¿no? Pero a lo que quiero referirme es, hay quien dice, si yo hubiera sabido, hubiera evitado, ¿no? La verdad es que sí hay señales, hay ciertas señales. Obviamente, algo que también en algún momento se tocó, se mencionó, es que estamos hablando de una enfermedad que tiene como génesis aspectos o un origen multifactorial. La intención es clarificar un poco dentro de lo posible o de lo más, como lo más real en ese sentido, en cuestión de las razones por las que una persona puede llegar. A lo que me refiero es que en muchas ocasiones hay quien dice, por ejemplo, es que desde que se empezó a juntar con fulanito de tal, o desde que se fue con tal mujer, o desde que llegó a tal entorno, etcétera, etcétera. Y la realidad es que esos factores por sí solos no son generalmente un detonante de una adicción, en este caso del alcoholismo. Son factores que contribuyen a síntomas que la persona probablemente ya trae. Uno de los factores puede ser, por ejemplo, la herencia congénita, es decir, si el abuelo o el padre o ancestros de ese paciente, esa persona, ya trae antecedentes de alcoholismo o en la familia los hay, bueno, puede haber una pequeña probabilidad relativamente de que esa persona, es decir, que sería como el nieto o el hijo, caiga en comportamientos compulsivos. Sin embargo, no necesariamente hace alusión al alcohol y no necesariamente hace alusión a que esa persona vaya a tener una problemática de esta índole. Puede detonar, por ejemplo, en algún otro trastorno, por ejemplo, trastornos de la alimentación, trastornos de, cualquier otra aflicción, psicológica. Y pues el factor del consumo de alcohol es una posibilidad entre otras tantas. Otro punto importante es que esa persona, aunque tenga antecedentes de bebedores en su familia, no necesariamente tiene que ser de esa forma si el contexto social, o en este caso el contexto social en casa, no propicia, no detona esas características. Dicho de otra forma, el que mis padres, por ejemplo, sean alcohólicos, abuelos, etcétera, si yo crezco o mis padres se encargan de fomentar un entorno saludable, que ya también se ha hablado de ese tema aquí en Radio Humanismo, algunos factores que contribuyen a desarrollar una sana autoestima en un infante, factores que contribuyen a generar un entorno familiar saludable, etcétera. Bueno, si esas características están en mi entorno, yo no tendría por qué, o por lo menos no en un sentido obligatorio, terminar en una condición de alcoholismo. Esto de entrada haciendo mención a los factores más cercanos o inmediatos, que sería la familia y la parte genética. También tiene que ver con el entorno en donde crece, social, fuera de casa, es decir, digámoslo de una forma y sin pretender ser ofensivo o despectivo, el lugar donde está la familia. Si es un barrio pesado, si es un barrio bravo, en donde se experiencian situaciones de violencia, ya sea física, psicológica, el nivel de estrés que se maneja en el entorno. Y algo que también es importante, porque tampoco pretendo hablar de un mundo utópico en donde no haya complicaciones, siempre las hay generalmente, o más bien me corrijo, generalmente hay entornos estresantes. Están, por ejemplo, y tocando otro punto, los entornos esquizofrenizantes, entornos donde el nivel de violencia física, psicológica, emocional está a la orden del día, entornos de inseguridad. No me refiero solamente en cuestión de violencia, sino me refiero en cuestión de incertidumbre. Suelen ser bastantes y las cuestiones que podrían potencializarlo. Sin embargo, y retomando un punto de los que se ha tocado con respecto a desarrollar una sana autoestima en los niños, es aprender a blindarlos, darles las herramientas para que confronten las adversidades cotidianas que se presentan en la vida de las personas, en mi caso, en mi vida, que tienen que ver, por ejemplo, con la tolerancia a la frustración, que tienen que ver, por ejemplo, con el aprender a convivir, socializar, a manejar una comunicación asertiva, una adecuada gestión emocional, la inteligencia emocional, punto que también se ha tocado aquí en Radio Humanismo,
y que no somos los primeros, o hablo por mí, no soy el primero hablando de esto. Realmente hay infinidad de material referente a este tipo de temas, y la intención es precisamente seguir nutriendo, seguir digiriendo todo lo posible en cuestión de habilidades, en cuestión de desarrollo, en cuestión de herramientas que pudiesen ser útiles, no solo para no tener la necesidad, por ejemplo, de vivir cerca o ser víctima, por decirlo de alguna manera, de una condición de dependencia hacia sustancias, por ejemplo, sino también para preverlo. En alguna ocasión escuchaba quien decía, y lo escuché de uno de a quienes considero mis maestros de vida, sin embargo también lo he escuchado en otros lugares. Decían que la pregunta no era qué hijos le vamos a dejar a nuestro mundo, sino qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos. Como sociedad, particularmente, e insisto, sin querer llegar a creer que tengo una perspectiva utópica del mundo que sería el ideal, sin embargo, creo que como sociedad sí tenemos una responsabilidad. Tenemos quien se incluya y se integre y quien lo permita, de favorecer hacia una cultura no de no consumo, sino más bien de autorresponsabilidad. Una frase que en algún momento escuchaba lo he escuchado de familias y de algunas otras personas, dicen: el alcohol no es malo, uno lo hace malo. Y en teoría estoy de acuerdo, en parte estoy de acuerdo, puesto que sí, a lo mejor siendo muy burdo en ese sentido, el alcohol por su cuenta propia pues no tiene la facultad o la capacidad de hacer algo, es un objeto, es inanimado, vaya. Sin embargo, es la necesidad interna o el vacío interno, podría decir inclusive, que tiene una persona que al consumir, por ejemplo, puede llegar a darse cuenta que de manera momentánea, por lo menos, puede llegar a cubrirse ciertas carencias, complejos, problemáticas y demás. Es importante, por ejemplo, que haya una correcta, por decirlo de alguna manera, una correcta percepción en cuestión de lo que yo percibo de mí o lo que yo logro validar de mí. Traducción: una sana autoestima, en este caso, por ejemplo, puede sí ser un factor que me atrevo a decir que determine entre que una persona no solo no se junte con el roñas, el greñas y demás, sino más bien que también valuando o valorando de manera adecuada su valor, valga la expresión, pueda definir también qué tanto es merecedor, por decirlo de alguna manera, del convivir o lidiar con ciertos entornos y situaciones. Y en este caso no me refiero solo al alcohólico, también por ejemplo al codependiente, que en muchas ocasiones, lamentándose o victimizándose de alguna forma, se dice a sí mismo: ¿qué hice para merecer esto? ¿O qué necesidad tengo de estar pasando por algo como esto? Y que si alguien fuese un tanto directo con si alguien preguntara esto, respondería: pues yo creo que mucha, porque la decisión de irte está en ti. Yo no creo en la postura de el que sufre porque quiere. Creo más en una postura en la que el que sufre no se ha dado cuenta de que sufre, no tiene idea de cómo observar su sufrimiento, cómo lidiar o confrontar esa parte, sigue percibiendo el sufrimiento como algo que le toca y no como algo que es responsabilidad de él o de ella. Su percepción respecto a la vida, su sentido de merecimiento y otros factores también pudieran estar mermando su propia estabilidad y tranquilidad, etcétera. O sea, son bastantes los factores, y reitero, no solamente para el caso del alcohólico. Algo que en alguna ocasión escuché y me convenció bastante fue el hecho de que todo alcohólico, por ejemplo, antes de ser o desarrollar el alcoholismo como una condición ya de enfermedad, fue codependiente. Como bien saben, y el maestro Roberto ha hecho en algunas ocasiones la referencia de que codependiente es aquella persona que tiende a autoabandonarse. Traducción: el alcohólico ha tenido probablemente de referencias personas que han tenido precisamente esta conducta, este comportamiento, el del autoabandono, y que son, podría decirse de alguna forma, buenos o excelentes o casi excelentes, siendo personas que atienden a las necesidades de las otras personas, pero pésimas o sin embargo pésimas atendiendo a sus propias necesidades. En alguna ocasión lo comentaba de esta forma: hay personas a las que cuando les pregunto, por ejemplo, más bien sin preguntarles inclusive, afirman saber cómo se siente la otra persona, no sé, un hijo, un hermano, un padre o un amigo.
Y a esas mismas personas, cuando les pregunto, ¿y tú cómo te sientes?, la respuesta genérica es bien, mal, no sé. E insisto, sin embargo, hacia cómo se siente el otro, son casi maestros, porque leen hasta el lenguaje corporal. En una ocasión una persona así me describía, es que yo sé que fulanito de tal está triste porque deja de comer, porque de repente ya no quiere hablar de tal cosa, empieza a comer tal otra, tiene determinada afinidad a ciertas comidas cuando está triste, etcétera, etcétera. Y lo describía con tanto detalle que para mí fue todavía más asombroso relativamente el hecho de que le hiciera esta misma pregunta, ¿no? ¿Y cómo te sientes tú? Y que la respuesta fuera, yo estoy bien. Esta es una hipótesis al final, si este punto de vista o esta hipótesis fuese cierta en ese sentido, bueno, para lo que es el alcoholismo, no sería muy diferente entonces de la codependencia. ¿Cuál es mi punto? Sustento que el alcohólico tiene una tendencia a no registrar o a no querer registrar emociones que está vivenciando, que en teoría están latentes, sin embargo trata de hacer pasar por desapercibidas, valga la expresión. Es como, yo me siento triste, me siento angustiado, me siento preocupado, pero al igual que el yo como alcohólico, pero yo al igual que el codependiente no quiero hacer sentir tristes o mal a los demás por lo que yo estoy sintiendo. En terapias es algo común, algo bastante común diría yo, el que algunas personas dicen, es que no quiero comentarle a mis padres, por ejemplo, que me siento mal para que no se preocupen. Y a veces es quizá de una forma muy directa, quizá el preguntarle a esa persona, o sea, está bien que los otros no se chinguen en tanto te chingues tú. Y en algunas otras ocasiones he hecho la pregunta de, tú elige qué cabeza cortar, la otra, o sea, la de la otra persona o la propia. ¿En qué sentido? Ni siquiera es un general de malestar a la otra persona haciéndole saber mi estado de ánimo, más bien es con quien tengo confianza el compartir mi estado de ánimo, esperando que en mí deje de estar generando ese malestar o esa incomodidad, o inclusive el simple hecho de poder darle una solución. Anteriormente se compartía el tema de la importancia de un tratamiento o de una psicoterapia, y una de las intenciones precisamente es dejar de estar cargando con situaciones que al cargar, valga la expresión, no me resultan ni útiles, ni benéficas, ni vaya, o sea, no tienen ningún beneficio en mi propia persona. La psicoterapia como una herramienta, por ejemplo, puede ser un hacer catarsis, vertir todo lo que estoy sintiendo, y al verlo fuera de mí, clarificarlo y reintegrar la parte que sí me queda como conclusión o como aprendizaje. Y digo esto como una referencia breve. Lo que decía hace rato, sustento entonces esto, que el alcohólico tiene como una tendencia, al igual que el codependiente, a no querer sentirse en sí mismo o a no saber cómo hacerlo. Creo que dentro de los diálogos que hay en las conversaciones cotidianas están este tipo de frases que son como, no sé cómo explicarte, afirmar que el otro, para que me entiendas o cosas por el estilo. Creo que podría ser más bien una pregunta de qué tanto tú te entiendes, me digo a mí. Es decir, a veces es como querer comunicar una idea o comunicar algo que para mí tampoco está quedando claro. Y si ese fuese el caso, insisto, pues no es un tanto que no quiera comunicar, no sé cómo hacerlo, no tengo las herramientas, no me lo he planteado, etcétera. No tomando esto como, insisto, la única razón por la que bebe un alcohólico o un alcohólico es alcohólico, sino más bien asumándolo, a otras características que ya mencionaba, por ejemplo, la baja tolerancia a la frustración, el hecho de que la persona quiera las cosas a la de ya, que esté acostumbrado inclusive a recibir las cosas en el momento en el que las pide, las reclama, etcétera. Creo que son factores que igualmente contribuyen al comportamiento, esta conducta compulsiva. Regresando a la definición que se daba al principio, por ejemplo, mencionábamos la obsesión como ese pensamiento recurrente, y la compulsión, que es parte de lo que caracteriza la enfermedad del alcoholismo, la obsesión y la compulsión,
como ese acto repetitivo o acto repetido que se da de forma constante, vale la expresión, que hace alusión más a esta incapacidad de regularse o de limitarse sobre su consumo. Esta frase de yo sé cuándo empiezo pero no sé cuándo termino, o que muchas veces está teñida de como una especie de mentira que se dice a sí mismo el alcohólico, diciéndose cosas como solo va a ser una, inclusive hay memes referentes a diciendo frases como va a ser algo tranqui en la primera escena y en la segunda escena como la película esta de qué pasó ayer, ¿no? El alcohólico asimismo tiene una, me atrevería a decir, deformación de la realidad en cuestión de su realidad, de su persona, de sus habilidades. En general creo o consideraría que tiene una percepción totalmente distorsionada de lo que realmente es, en parte su ego deformado, en parte las creencias que pudiese tener o la imagen de personas que conoció en el consumo. Hay quien se justifica inclusive con referencias de, yo por ejemplo mi apellido Sánchez, y es como decir, pues así somos los Sánchez, ¿no? Todos los Sánchez somos griegos, entonces pues cómo voy a faltar a mi apellido no siendo como mi padre o como no sé, mis ancestros. Esto como otra referencia. También está la parte, el entorno como contexto social también influye mucho sobre la conducta del alcohólico. No quiero decir que se justifique, insisto, son factores que influyen, sin embargo no determinan la conducta de una persona. Porque, y sí hago mucho énfasis en ello, porque de repente ha habido quien intenta salir con la de entonces es culpa de mis papás porque ellos me enseñaron a beber desde pequeño, o aquel que dice pues yo bebía desde pequeño porque hasta mis papás me invitaban, ¿no? Que sí es un factor que influye, el que sea en casa en donde se promueve el alcoholismo, o más bien el beber, que sería como cuando el padre le dice trata de educar o enseñarle al hijo cómo beber, diciéndole ven bebe conmigo para que no te cuenten qué se siente. Y entonces yo no he terminado de entender cuál es la intención de aquellos formadores, digámosle así, que tienen como principio eso, como una idea de enseñar a beber a los menores. Algo que en algún momento creo que fue el maestro Roberto quien lo comentó, cuando mencionamos las etapas del consumo, el uso, abuso y dependencia, que dentro de lo que son los menores de edad, específicamente los menores de edad, el uso de alcohol, o en este caso el uso de sustancias, no aplica. Por una cuestión tanto biológica como, me atrevo a decir, legal, es directamente abuso en el caso de menores de edad. Traducción, un menor de 17 para abajo, si la persona, el paciente tiene 17 años o menos, no entra como uso de sustancia, o sea, no está haciendo uso del alcohol, está haciendo abuso biológicamente, insisto, porque la persona de entrada no tiene digamos, una conciencia para determinar hasta dónde puede influir o afectar en cuestión de su organismo. No tiene una conciencia tampoco para determinar hasta dónde podría concluir sus actos estando bajo un estado etílico. Una persona con esa edad, en cuestión de desarrollo, aún no ha terminado precisamente con esta parte, y no es consciente. Bueno, si me atrevo a decirlo así, si muchos adultos no son tan conscientes de esta parte, mucho menos una persona que apenas está en desarrollo, que está conociendo, que está interactuando, y que, pues bueno, sin tildarles de incapaces o tontos, no, es más bien es una cuestión de no hay una aptitud, más bien una preparación para poder, ni siquiera su organismo en ese sentido está en condiciones de digerir el alcohol. Y pues bueno, desafortunadamente, y lo sabemos, son de esas verdades o secretos a voces a nivel social, que pues bueno, los jóvenes, en este caso menores de 17, las fiestas las acompañan igualmente de bebidas alcohólicas. Quiero aclarar algo también, no estoy en contra de las sustancias, solo estoy a favor de la salud y de la conciencia. No pretendo satanizar ni estigmatizar
ni ninguna sustancia en concreto. Sin embargo, algo que en alguna ocasión escuché igualmente y me convenció fue el hacer uso de una conciencia. Conciencia, como bien sabemos, significa o implica un conocimiento de lo que se le está haciendo a mi cuerpo, de lo que le estoy haciendo a mi cuerpo, de lo que le estoy haciendo a mi psique y de lo que estoy pretendiendo hacer con mis comportamientos. En el caso mío particular, el hecho del alcoholismo, por ejemplo, o el alcoholismo como tal, yo insisto, en mi caso personal, aunque en principio la intención no era perderme, obviamente no tenía como intención las consecuencias a las que llegué en determinados momentos, puedo expresar que sí tenía conciencia, más bien tenía como cometido, por decirlo de alguna manera, el eludir ciertos aspectos que me desagradaban de mi realidad. Conforme fue avanzando, progresando mi consumo, podría también decir que me di cuenta que no lograba ese cometido. Sin embargo, para ese entonces, estoy hablando quizá ya después de 2, 3 años quizá o menos inclusive, ya me resultaba complejo de tener una actividad que yo veía totalmente cotidiana, veía de forma muy normal o natural. En ese entonces podría decir que si yo me encontraba un chavo de mi edad, estoy hablando de 16 años, en una fiesta y ese chavo también bebía, era normal, era común. Si yo me encontraba a un chavo que, más bien ahí lo raro era encontrarme un chavo de mi edad que no consumiera por lo menos alcohol o que no fumara. Son situaciones que conforme al contexto, conforme a la situación, el cómo se va desarrollando la persona, las creencias, etcétera, e insisto, otros factores van, digamos, poniendo ¿cómo decirlo?, la piedra que va estructurando la enfermedad como tal. Al final, sí es cierto, y algo que como invitación breve es a concientizar cuando todavía es tiempo para evitar que sea una situación trágica. Como referencia y si quieren como breve comercial, algo que promueve en ese sentido la clínica son los tratamientos preventivos. ¿Qué quiere decir con preventivos? Sé que es obvio, sin embargo, para también clarificar esta parte es evitarse que las consecuencias sean cada vez más graves o más fuertes, que no se esperen a que el paciente pierda, como coloquialmente se conocen los grupos de alcohólicos anónimos, que pierda familia, dinero, trabajo, buena economía, trabajo, relaciones, etcétera, que se comience antes de que se vuelva un problema. ¿Cómo saberlo? Si la persona está descuidando desde el principio actividades o responsabilidades que antes no dejaba, ese es buen momento para prevenir o evitar una situación más compleja. Si la persona empieza a descuidar sus relaciones por darle más prioridad a el consumo, entonces eso es un buen momento. La mayoría de algunos familiares, antes de tocar un tratamiento de internamiento, dicen: es que yo pensé que era una etapa. ¿Cuándo empezó a beber? A los 17, por ejemplo. ¿Y cuántos años tiene? 33, 30 y todos, 40 y tantos. Y a veces es, y sin querer ofender ni mucho menos, como de cuánto tiempo creíste que era su etapa. O sea, una etapa que de 30, de 20 años, de 10 años, es absurdo. El paciente lo hace de forma más recurrente. Es que lo hace todos los fines de semana, pero al final va a trabajar. Sí, sin embargo, ¿cómo está afectando su salud, sus relaciones? Cómo se pone, por ejemplo, cuando no bebe, en este caso, en el caso del alcohol. O sea, puede haber referencias más, ya lo tocaremos más adelante, espero nos podamos acompañar en las siguientes sesiones. Pero vaya, es que el tema, insisto, es bastante amplio en ese sentido. Partimos de la base hoy, por lo menos, de clarificar que el alcoholismo no es una gripe, no es algo que pase después de un tratamiento de internamiento, por ejemplo, no es algo que se quite con un determinado número de terapias, es una enfermedad crónica y progresiva, y que insisto, al mencionarlo como crónico, el final básicamente de una enfermedad de esta índole es la muerte. Me disculpo de alguna forma por la dureza, si es que se pudiese tomar de esa forma o desde esa perspectiva de lo que menciono,
Sin embargo, considero que hay aspectos que sí requieren mencionarse con la seriedad que implican, y en este caso el alcoholismo no es un juego, aunque empieza muchas veces como tal, como una cuestión de reto, una cuestión de desmadre, si lo quieren ver así. Tiene un fondo todavía más agresivo. Y pues el final, pues insisto, no es como lo cuentan los amigos o como no sospechan que es. La mayoría de los síntomas del alcoholismo se prevén desde antes, se pueden prever, siempre y cuando esté atento, obviamente la persona, el paciente y los familiares. También hay quien minimiza desde el principio, ¿no? Hay quien asume que si no dice nada, muy digamos al estilo de Thalía, por ejemplo, si no me acuerdo no pasó. Bueno, en este caso es, si no hablo del problema no pasó, no existe, y no hay un pensamiento mágico más doloso, pudiera decir, que el asumir o creer esto, ¿no? Que si no hablo del problema o de la problemática no pasa nada. No, generalmente eso ya lo ha mencionado Alejandro, el maestro Alejandro, cuando hace referencia al efecto bola de nieve. Empieza siendo un copo de nieve inofensivo, imperceptible inclusive relativamente, y diría el comercial, 3 doritos después o algunos años después, algunos meses después, termina por convertirse en algo sufrible para todos los que acompañan o rodean a la persona. Sabemos, como dato adicionado, que esta es una enfermedad familiar, y que por mucho que algunos familiares en general se resistan a verlo de forma directa y frontal, esto es así. Involucra a los padres, involucra a los hermanos, involucra al entorno más cercano a esa persona. Obviamente familiares de otros estados pues es como irrelevante un tanto, ¿no? Sino es más hacia los cercanos. Entonces, pues bueno, de antemano muchas gracias a todos por la compañía. Voy a permitirme leer los comentarios y pues bueno, gracias a todos por integrarse. Dice Raimundo Cortés: buenas tardes Charlie y a todos en cabina, presente para mi aprendizaje del día. Muchísimas gracias Raimundo, gracias a ti y a toda tu familia por estar presente en las transmisiones. Dice Maribel Monroy: buenas noches, gracias por compartir grandes temas. Gracias Maribel, gracias por el comentario y el tiempo para acompañarnos. Agustina Márquez Reyes dice: buenas noches Charlie, saludos Johan. Buenas noches Johan, gracias a ti y a tu familia, un saludo a la distancia. Rachel Flores dice: buenas noches Lick Charlie y a todos en cabina. Muchísimas gracias Rachel, gracias por el comentario. Lupita Martínez dice: hola, buenas noches Charlie, esta sesión también la subes a YouTube. Todas las sesiones se suben a YouTube. Lupita, muchísimas gracias por la pregunta. Sí, todas las transmisiones pasadas están en Radio Humanismo 4 y 5 en el canal de YouTube. Ahí pueden ver todas las transmisiones, pueden igualmente comentar, se agradece de igual manera. Y pues bueno, estamos a la orden. Muchísimas gracias. Dice Héctor Flores: buenas tardes, noches Charlie, gracias por compartir tu conocimiento. Un fuerte abrazo desde Santa Ana, California. Muchísimas gracias Héctor, gracias por el comentario también constante aquí en las transmisiones. Dice Judith Vargas: buenas noches Lee Carlos y un saludo a todos. Judith, muchísimas gracias Judith, gracias por el comentario y por la compañía constante también a las transmisiones. Mari Barmon dice: buenas noches Lee Carlos, aquí presente mamá de Alonso. Muchas gracias señora, también un saludo y un saludo a toda la familia, al buen Alonso, que espero se encuentre en excelente estado de salud, al igual que todos ustedes. Alicia Espinosa dice: buenas noches Charlie, gracias por el tiempo y el conocimiento. Muchísimas gracias también madrina del grupo Samadhi, muchísimas gracias por la compañía. Mari Barmon dice: fíjese que así veo a Alonso, yo lo veo muy triste, lo veo con su mirada como perdida y no sé si le esté afectando ir a terapia con Ismael. Perdón, lo leí mal. No sé si le esté afectando el que no ha ido a terapia con Ismael. Algo, bueno, ahorita lo concluyo. Y la verdad que me preocupa mucho, yo lo veo mal otra vez. Hay noches que no podemos dormir y es tan cierto que si una persona está enferma, toda la familia se enferma. ¿Me podría dar un consejo qué hacer? Se lo agradecería mucho. Pues de entrada, y lo que comentábamos, de entrada gracias por la confianza para expresarlo, externarlo aquí. Algo que se ha comentado y que comentaba al principio precisamente es que esto es una condición, más bien es una enfermedad para toda la vida.
Yo lo he hablado abiertamente desde una perspectiva muy, muy personal. Hubo o ha habido momentos en los que la desesperación, a mí lo hablo abiertamente, ya lo he hecho antes. Yo soy, además de licenciado en psicología y la especialidad y la preparación de la maestría que estoy por concluir, gracias a Dios, y al esfuerzo de quienes me han acompañado, soy alcohólico drogadicto en recuperación. Me atrevo a hablarlo abiertamente, puesto que el día de hoy puedo decir, tomé una perspectiva que me ayudó, que fue la de uno de mis maestros que mencionaba hace rato, el maestro Roberto Gutiérrez Valdés, quien me ayudó a terminarme de convencer de que yo soy alcohólico. Sin embargo, ni es despectivo, ni es una condición o situación aversiva, siempre y cuando me maneje en una situación de responsabilidad. Él decía, y cito con todo respeto por supuesto, yo soy alcohólico, pero no soy un alcohólico alcoholizado. Y de igual forma, yo soy un alcohólico drogadicto en recuperación que el día de hoy ya no consume ni sustancias, entiéndase, drogas, alcohol. Sin embargo, y a lo que quiero llegar o lo que quiero tocar es, ha habido ocasiones en las que la propia frustración del saberme alcohólico me es todavía, podría decir a la fecha, incómoda en cierto sentido, puesto que, y ahí en Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, hablan de la presunción de la juventud. ¿Cómo yo, un chavo ahora de 27 años, puede estar sin beber o no es que no bebe, que no se droga, que no hace lo que la mayoría de los otros jóvenes hacen en general? Es cada quien, por supuesto, tiene su punto de vista, eso quiero aclararlo. Sin embargo, a lo que me refiero es, para mí ha sido complejo en algunas situaciones. Sin embargo, algo que me ha ayudado, y puedo decirlo con certeza, es el persistir dentro de un proceso de rehabilitación. Me ha adaptado mucho, o me ha convencido muchísimo el modelo en cuestión de rehabilitación de desarrollo humano. Los grupos, algunos todavía están peleados con la psicología, y la realidad es que el programa de Alcohólicos Anónimos, gran parte, si no es que todo el programa, es psicología pura. ¿Qué quiero decir con esto? Solo cambié la perspectiva de un modelo de rehabilitación, pero al final los principios a los que me cobijo son exactamente los mismos. El primer paso, por ejemplo, la aceptación de mi condición, y ni siquiera alcohólica. En algún momento, si así lo desean, se puede ir abordando los 12 pasos, si así lo desearan. Ni siquiera es aceptar una condición de alcoholismo, es más bien aceptar una incapacidad o ingobernabilidad, que en este caso yo lo he dicho de esta forma y de esto me hago responsable. Creo que el menor de mis problemas, en gran medida, ni siquiera radicaba en el beber, sino en los aspectos que estaban o yacían de fondo, que me llevaban a, por ejemplo, el bajo control de impulsos, lo que mencionaba hace rato, la irritabilidad, la baja tolerancia a la frustración, la baja autoestima, la percepción que yo tenía de mí, la ausencia de un propósito, etc. Para resumirlo y dejarlo en el tintero, como me agrada que lo dice Roberto, es esta parte de retomar lo que sí me funciona. Yo, como una persona enferma en cuestión del alcoholismo, por ejemplo, tomo en cuenta que también algo que me llevaba a el consumo era la acumulación de emociones, por ejemplo. Y me convenció mucho una definición que el maestro Roberto, yo se la escuché a él por primera vez, creo que no es de allí, pero bueno, yo lo escuché de allí. Fue el que yo puedo todo, el saber, humildad es saber que yo puedo todo, pero que no puedo solo. La enfermedad del alcoholismo es algo ya difícil de por sí. Cuando la familia se integra sin codependencia o fuera de la codependencia, ayuda más que cuando está queriendo meterse tan de lleno a la problemática. Entonces, la sugerencia, no ni qué aconsejo, la sugerencia sería recordarle, o más bien si estuviera viendo esto, que espero que así sea, recordarte, y en general a quien lo pudiera estar viendo, recordarte lo que sí te funcionó, que en este caso es saber que hay personas que estamos contigo, no solo como alcohólico, como drogadicto,
sino como personas, porque esa es una parte que algunas veces creo que se olvida. Sí soy alcohólico, sin embargo es una condición mía o que yace en mí, pero yo no soy alcoholismo. Traducción es como decir, yo soy enojo. No, yo estoy enojado. El enojo es parte de mí en este momento. En el caso del alcoholismo es algo que se atiende de forma en donde realmente se puede atender. Y en este caso sabemos que hay puertos seguros. La clínica, para quienes han estado internados aquí lo saben, a modo de contención, por ejemplo, y recordarse el valor que puede tener la persona. A veces se olvida, a veces si el alcoholismo, y lo tocaremos más adelante, está acompañado de alguna otra aflicción como, no sé, la depresión, la ansiedad, algún trastorno, casi cualquier tipo de trastorno, si va acompañado de una situación de estas, pues bueno, está más complejo. Y aunque a veces pareciera que no hay algo al final, siempre lo hay. A veces es recordarnos nuestro propósito, nuestro sentido de vida, por ejemplo, y saber que hay quien está para apoyarnos. Si la situación es que surgió incomodidad por X o Y razón, el proceso no es tan agradable como se cree. A veces creo que se confunde, en Alcohólicos Anónimos tienen mucho esta frase de las mieles de AA. Y creo que a veces se confunde con el creer que todo va a ser rosa y hermoso, y no todo es rosa ni hermoso. Sí hay muchas partes que son rosas y hermosas, sin embargo no todo lo es, y son en esos momentos de crisis, creo, en donde, y lo ha mencionado el maestro Alejandro, en donde se retoma la conciencia, donde se refuerza, por decirlo de alguna forma, o más bien se fomenta o ¿cómo decirlo? Se fomenta la resiliencia, por decirlo de alguna manera, o se refuerza, y bueno, donde muchas cosas surgen cuando se resisten a esas vicisitudes. Entonces la invitación es abierta a que se acerquen. Si hay dudas de si soy un alcohólico, si tengo algún familiar o no alcohólico, pueden buscar asesoría. La clínica está abierta y a sus órdenes. Hablo también en lo personal, queda a sus órdenes si en algo llegase a ser de apoyo. Pues bueno, a lo mejor de momento no quiere un terapeuta, quiere un amigo, pueden contar conmigo. Lo digo en serio y lo he comentado abiertamente. Entonces, pues aquí estoy a sus órdenes. Espero haber resuelto. Creo que fui un tanto amplio con la respuesta, pero el punto es ese, ¿no? Que regrese a lo que le funciona. La terapia es vital, el grupo de Alcohólicos Anónimos es vital, cuarto y quinto paso es vital en el proceso de recuperación, saber que la familia está allí, y la familia también atenderse, porque a veces se descuidan mucho en el querer ayudar al otro. El otro va a replicar lo que vea del entorno más cercano. Entonces, si yo quiero ayudar a un familiar con adicciones, lo mejor es estar primero bien yo, para poder tolerar, que es diferente a aguantar, de la mejor manera las complicaciones. Entonces, insisto, espero haber aportado algo y pues bueno, aquí estamos a la orden. Dice Rocío Rodríguez, gracias, para mí es información vital. Muchísimas gracias, Rocío, gracias por el comentario, y pues para muchos lo es. Gracias. Jocelyn Carvajal Luna dice buenas noches, gracias. Gracias, Rocío, gracias por el comentario. Claudio Alegre dice saludos a todos presentes. Lee Carlos, gracias por compartir. Gracias, gracias señor Claudio, gracias a ustedes también, y un saludo a toda la familia con todo respeto. Dice Judith, a través de estudios científicos se ha demostrado que el cerebro termina de madurar hacia finales de la adolescencia. En este caso son las neuronas del lóbulo frontal y corteza prefrontal. Relativamente en varones y mujeres es diferente, un tanto diferente, según recuerdo, y espero no recordar mal. En las mujeres es a los 23, 22 años tentativamente, y no es cierto, creo que es al revés. En los varones es a los 23 y en las mujeres es a los 21, si no mal recuerdo. Entonces, pero bueno, y sí influye, y sí es cierto, digo, ahorita agradeciendo también el comentario de Judith, hay estudios que comprueban y demuestran que hay una complicación en personas que desde la adolescencia o desde la preadolescencia, que iniciaría desde los 11, 12 años, empiezan a no desarrollar ciertas áreas que en un cerebro normal o en un cerebro sin consumo se desarrollarían de forma natural y saludable. Entonces
sí afectan, y el lóbulo frontal, haciendo énfasis en esta parte, es precisamente la encargada de regular los comportamientos sociales, le dicen también el policía de la mente. Entonces, pues bueno, ahí está el dato, lo vamos a aterrizar más tarde. Dice Judith Vargas, igualmente, por lo que no deben tomar alcohol en los adolescentes. Pues no deberían, sin embargo, no deberíamos. Yo a mi versión de hace 10 años le recordaría que no debería, pero bueno, ya estamos en otras condiciones. Barry Barmón dice, muchas gracias, insisto, muchas gracias por la confianza y espero haber sido de apoyo. Dice Guadalupe Martínez Oliva, buenas noches a todos, aquí siguiendo paso a paso, me sirven mucho sus pláticas, gracias Charlie. Muchísimas gracias Guadalupe, gracias también por el comentario y gracias a todos de verdad por la compañía, los comentarios, gracias por la confianza y por la preferencia. Agradeciéndoles de antemano, invitándoles a las experiencias de cuarto y quinto paso de Radio Humanismo, del Grupo Samadhi, y a las transmisiones de Radio Humanismo, que son los días martes 9:30, miércoles a las 7, con un servidor a sus órdenes, y los viernes 9:30 también. El Grupo Samadhi sesiona los días lunes, miércoles y jueves a partir de las 8:30, y la próxima experiencia es el próximo 14, 15 y 16 de abril. Si alguien requiere información, la clínica brinda tratamientos tanto internamientos residenciales, vaya la expresión, y terapias externas, tanto individuales, familiares, de pareja e infantiles. Entonces, quedamos a sus órdenes y, pues bueno, insisto, que Dios nos bendiga, tengamos un excelente ombligo de semana y lo que resta. Gracias a todos y nos vemos en la próxima. Bye. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.